Entonces, ¿de qué se trata esta guía? Bueno, realmente esta guía solo o sea, aunque tiene una parte de caracterización, realmente es mucho más corta que la del MOSFET. Y pues eh, la nombramos como amplificación en transistores BJT. ¿Listo? Entonces, la vez pasada nosotros teníamos más montajes. Esta vez tenemos menos. Tenemos emisor común, emisor degenerado, colector común y ya. Pues está también la cascada, pero pues ya sabemos que la cascada es simplemente juntar uno con otro. Juntar un emisor común o un emisor degenerado junto con un drain común. ¿Sí? Algunos me preguntaban, me escribían preguntándome, venga, profe, en los MOSFET, ¿cómo se hace la recta de carga para un circuito en cascada? Y yo les decía, bueno, hay que considerar que realmente el amplificador en cascada no es como tal un circuito con solo una etapa, es un circuito multietapa. Cada etapa pues tiene sus características, pues las cosas que lo caracterizan como tal. ¿Sí? Entonces ahí está pues su ancho de banda, su amplificación, su impedancia de entrada, su impedancia de salida y también dentro de esto pues obviamente entran las rectas de carga. ¿Sí? No se puede sacar una sola recta de carga para un circuito que tiene dos etapas, ¿sí? Porque, o bueno, o sea, ya estamos complejizando mucho la cosa. Recuerden que la idea aquí siempre es mirar por etapas y luego tener una mirada más macro y mirar las cosas, pues, cómo las unimos, ¿sí? Así, pues, es que hacemos toda la ingeniería. Bueno, entonces, esta guía está dedicada para 2 semanas. Esta sería la primera semana, la próxima sería la segunda, ¿sí? Y bueno, voy a recordar cómo estamos de tiempo no, para que se vayan programando. Entonces, esta sería la primera semana dedicada a esta guía, que sería el 23. Recuerden que hasta mañana, 24, le di plazo para entregar el taller de MOSFET, ¿sí? Tengan eso muy en cuenta. Ahí me pidieron, yo había dicho, bueno, está bien, no. Pero luego me convencieron como diciendo, bueno, pues si tienen hartas dudas y bueno, ¿para qué rajarlos? No, dejémoslo para el 24 y para el 24 queda. Creo que lo no he modificado son las fechas en el Classroom, pero pues eso demora realmente muy poco y no tiene ningún problema, ¿sí? O sea, no se preocupen por eso. Queda para el 24, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, la segunda semana sería la semana del 30 de noviembre, que pues ya entraríamos en diciembre, aunque pues no sé qué consideran ustedes, pero para mí noviembre prácticamente es una extensión más de diciembre. Ya un montón de gente ya tiene su arbolito en sus casas. Yo no, obviamente, pero bueno, eh, noviembre nunca ha existido y nunca existirá aquí en Colombia. ¿No? Bueno, listo. Luego vamos a ver, pues tenemos la semana del 7 al 11. Aquí el 11 ya se supone que se acaban clases. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta semana adicional? Bueno, pues realmente lo que miraríamos es dedicar una sesión estrictamente al desarrollo del proyecto, ¿vale? Pues, ¿cuál es la cosa? ¿No? La idea es que ustedes no solo trabajen en el proyecto en esta semana, ¿sí?
Realmente la idea es que ustedes vayan trabajando desde antes. ¿Cómo? Bueno, pues realmente, digamos por ejemplo los amplificadores que toca hacer acá. Si ustedes les piden un amplificador que, digamos, no sé, tengan que amplificar 10 veces, pero ustedes consideran que para su proyecto están necesitando es un amplificador que amplifique nomás 5 veces. Lo pueden explicar acá, ¿sí? Lo pueden hacer que solo amplifique 5 veces y ustedes me ponen ahí. Pusimos que solo amplifique 5 veces porque nos conviene para un diseño que vamos a hacer eh, en el proyecto, ¿sí? Así pues estamos trabajando las cosas. Por eso yo les decía a los que están con equipos, bueno, pues realmente traten la cosa como si realmente pues estuvieran haciendo de una vez el proyecto, dejando bien bonitos los caminos, dejando bien bonitos las cosas, dejando ese... Si tienen varios protoboards, pues mejor, pues si no tienen, pues ni modo, pero pues pueden dejar ahí montadas las cosas y ya el proyecto, la idea es que ustedes solo refinen ciertas cosas, cambien, digamos, alguna resistencia por otra para tener una menor resistencia, una mayor resistencia y pues puedan lograr la, pues que su proyecto realmente no sea algo muy traumático, sino que simplemente utilicen lo que se ve antes. Esa es la idea, ¿sí? Entonces de 7 a 11 vamos a estar trabajando en el proyecto. ¿Cuándo serían las entregas? Las entregas ya tengo un tiempo fijo. ¿Por qué? Bueno, el 14, este 14, vamos a hacer una sesión de últimas dudas y las entregas quedarían para el martes y el miércoles. Martes 15 y miércoles 15 de diciembre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya jueves y viernes ustedes tienen que entregar los instrumentos de laboratorio, los muchachos que los tienen prestados, ¿sí? Ya nos comentaron del laboratorio que sí se pueden entregar en estas fechas. Entonces es importante pues a que hagan su proyecto, lo muestren y ya a partir de eso puedan entregar los implementos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si ustedes no entregan estos implementos, todos los integrantes del grupo van a tener un problema para inscribir materias el próximo semestre, porque van a tener una deuda, así como si ustedes hubieran pedido prestado un libro y luego no lo hubieran devuelto, ¿sí? Igual, siempre se tiene un problema es en cuanto a la inscripción de materias del próximo semestre, ¿vale? O no van a tener un paz y salvo, por decirlo así. Entonces es importante que pues entreguen su proyecto y eh, después realmente al otro día puedan entregar estos aparatos, ¿vale? La mayoría de aparatos están aquí en Bogotá, entonces creo que no tendrán ningún problema. O mirarán a ver en qué momento pasan de ese día, el jueves, ¿sí? Los otros, pues ya tenemos que hablar con estas personas que los implementos no están en Bogotá, pero de resto, bueno, ya ahí miraremos, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda de calendario de lo que nos queda de aquí en adelante? ¿No? Claro, claro, todo. ¿Se puede por favor repetir las fechas de entrega de los ambos del proyecto del Gear 5, por favor? El proyecto, bueno, el proyecto se entrega el 15 o el 16 de diciembre. ¿Listo? El taller 5, ¿cuándo se entregaría? El taller 5 se entregaría el... eh,
domingo 6 de diciembre. ¿Listo? Son 2 semanas. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra cosa? No sé si quedó claro o tienen alguna cosa adicional. Creo que no, profe. Gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que les quería mostrar hoy. Ah, ustedes ya, eh, según tengo entendido, ya están viendo BJT, ¿no? Ya tuvieron el parcial de MOSFET. Sí, profe. Ah, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Difícil? ¿Muy difícil? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cancelar inmediatamente o esta sí se puede, esta materia sí se puede rescatar? Ujú. Sin No, pues creería comentarios. que normal. Bueno, pues bien. Entonces, ya empezando a ver BJT, pues ustedes me imagino que ya han visto em, las similaridades que hay entre MOSFET y BJT cuando funcionan como amplificadores, ¿sí? Entonces vamos a hacer como un cuadrito para revisar como las cosas más características de uno y otro para ver como la diferencia. Como las diferencias y similitudes, como les digo, realmente lo que más hay son similitudes. Entonces, vamos a abrir esto. Y bueno, entonces, eh, bueno, digamos que lo que más, la diferencia más grande entre el MOSFET eh, y el PJT radica en su forma de funcionamiento. El MOSFET funciona a partir de la diferencia de potencial o, bueno, el campo eléctrico. Cuando hay campo eléctrico entre la base, entre el gate y el, eh, el drain, cuando se genera ese campo eléctrico, se crea un canal y permite pasar corriente, ¿sí? Entonces este se activa mediante campo eléctrico. El BJT es algo distinto. El BJT funciona a partir de corriente. Entonces, si tenemos una corriente en la base, vamos aquí a dibujar nuestro MOSFET, gate, drain, source y nuestro BJT. Entonces, si nosotros aplicamos corriente en la base y pasamos un cierto umbral,
pues vamos a tener una corriente pasando, circulando a través de colector a emisor, ¿sí? Entonces, el cambio más radical, uy, aquí me faltó esto, el cambio más radical es que la corriente en gate siempre va a ser igual a cero, ¿sí? Sin embargo, para el BJT vamos a tener totalmente lo contrario. Si la IB es igual a cero, entonces no va a haber corriente de colector. Por tanto, la IB para el funcionamiento debe ser diferente de cero. ¿Y esto qué va a en qué va a repercutir? Bueno, pues que simplemente, digamos que aquí, si la IG es igual a cero, pues la corriente de drain y la corriente que pasa por source, pues va a ser la misma, ¿no? No hay paso de corriente acá, pues entonces todo lo que baja por acá, efectivamente, todo lo que baja por el drain va hacia el source. Y listo. Aquí pues vamos a tener una gran diferencia. Aquí lo que baje por el emisor realmente es lo que se colecta a partir de las corrientes de la base y del colector. Entonces vamos a tener una suma. ¿Listo? Pero bueno, si aquí nosotros teníamos o bueno, vamos a ver. Entonces, ya sabemos cómo encenderlo. Pero que esté encendido, sabemos que no es igual a que esté funcionando como amplificador. Entonces, el MOSFET tiene tres diferentes eh, fases, tiene tres diferentes estados, por decirlo así. O bueno, tiene el estado encendido y apagado, pero tiene tres regiones donde se mueve. Región de corte, región de triodo y región de saturación. Entonces, aquí la que a nosotros nos servía realmente era saturación. A partir de esta nosotros podíamos amplificar. En el BJT va a pasar algo distinto. Nosotros vamos a tener también tres regiones, dos estados, encendido y apagado, tres regiones. La región de corte es cuando corresponde al estado apagado. ¿Mm? Pero, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener una región que se llama saturación, pero esa no es la que nos sirve, de hecho. ¿Sí, no? Pues no realmente nos sirve la región activa. Aquí es la que nosotros vamos a poder amplificar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el PJT no funciona saturado. ¿Sí? Realmente el MOSFET es el que amplifica cuando tiene tiene un estado saturado. Y el BJT, pues no. ¿Listo? ¿Qué implica este estado de saturación? Bueno, en el MOSFET era que el ID tiene que ser mayor a cero y que el voltaje drain source tenía que ser mayor al voltaje gate source menos VT. ¿No? Entonces, bueno, además de tener esto, pues nosotros sabemos que pues para definir esto también teníamos que tener dos parámetros, el KN y el VT, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en el BJT? En el BJT pues también vamos a tener que pues realmente nosotros tenemos que tener un voltaje mayor a cero, pues obviamente para que esté en región activa de colector. Y vamos a tener también
que el voltaje entre el colector y la base tiene que ser mayor a aproximadamente 0,5 voltios. ¿Mm? Digo aproximadamente porque realmente así es. Depende un poco de las características y de la temperatura de ambiente, las características del BJT que estemos usando y de las características de ambiente. Realmente, pues, ¿qué es importante? Pues, o sea, es no estar cerca de esta línea, ¿sí? Es estar un poco alejados de ella. Si nosotros vamos a hacer un diseño, pues no vamos a poner que eh, que el voltaje entre el colector y la base pues esté muy cerca a 0,5. ¿Sí? Realmente la idea es que esté un poco más, ¿vale? Un poco más allá. Eh, Mentiras. Eh, yo había puesto colector base, no colector emisor. Sabemos que esto funciona muy parecido a un diodo. Sabemos que aproximadamente recae en 0,7 acá, aunque eso puede cambiar obviamente. Y pues acá sí máximo, o sea, 0,5, pues aquí vamos a tener aproximadamente 0,2. 0,2. No mentiras. Bueno, así es más o menos la cosa. Pero pues bueno, realmente la cosa es no estar cerca de estos límites. Y bueno, ¿qué variables tenemos acá? Acá vamos a tener una variable que se llama beta. ¿Sí? Y vamos a tener eh, otra variable que pues realmente esto es más, am, bueno, pues, ¿cómo decirlo así? Bueno, pues, o sea, depende mucho de la temperatura, ¿sí? La diferencia radical entre el MOSFET y el BJT es que el BJT funciona mucho a partir de la temperatura. Entonces, si vamos a ver, el MOSFET sabemos eh, que su ecuación de saturación nos relacionaba ID con BGS. Aquí vamos a tener algo distinto. Bueno, aquí me faltó tener IS. Y bueno, este va a quedar entre comillas. ¿Por qué? Porque pues depende de las condiciones externas, no es algo interno del BJT. Entonces, aquí para el funcionamiento del BJT vamos a tener una ecuación muy similar a la que teníamos en los diodos. Es que prácticamente estos son dos diodos pegados, realmente. Entonces, la corriente de colector va a depender de la corriente de saturación multiplicado por E a la em, eh, BB, o sea, voltaje base emisor, sobre BT. ¿Listo? Ah, sí, voltaje térmico. Que el voltaje térmico es 25 milivoltios para una temperatura ambiente. ¿Sí? Podemos decir que es 25, bueno, temperatura ambiente. Bueno, esto es en cuanto a funcionamiento. ¿Sí? Vemos aquí es la parte donde se ven más diferencias que otras, pero vamos a ver que
cuando entramos en la parte de análisis de amplificación, ya van a haber muchas más similitudes que diferencias. ¿Alguno tiene una duda hasta acá? ¿O todo lo que he dicho pues ya lo han visto en clase, pues ya lo tienen entendido, pues ya como que es claro? Pues la ecuación de la corriente colector en el BJT nunca lo habíamos visto. Bueno, esta es la ecuación de Schottky, pero pues realmente eh, no se utiliza mucho porque realmente, o bueno, pues aquí, realmente el valor de el voltaje base emisor cambia muy poco, ¿sí? Cambia relativamente poco. Es algo parecido como en los diodos. No hay un cambio tan trascendente al cambiar este valor, ¿sí? Pero bueno, realmente era importante que lo tengan en cuenta, pero realmente lo que determina la corriente y lo que utilizamos como tal en nuestros cálculos va a ser esta ecuación, la que incluye beta, ¿m? Que nos dice que el voltaje, la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros para cuadrar la corriente de drain en el MOSFET, lo que hacíamos era ajustar un valor de VGS. Acá va a ser lo contrario. Como este es campo eléctrico, pues entonces nosotros ajustábamos un voltaje y teníamos una corriente. Como este funciona a partir de la corriente, pues entonces, si nosotros aseguramos un valor de corriente de base, vamos a tener un valor de corriente de colector, ¿sí? Obviamente a partir de esto va a cambiar el voltaje base emisor, pero como les digo, realmente el cambio importante es en la corriente de base, ¿sí? No es que en este no se note, solo que va a ser muy leve, ¿sí? Entonces nosotros aseguramos que haya una corriente en la base y a partir de eso va a haber una corriente en el colector. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora, en cuanto a su amplificación, realmente los modelos entre MOSFET y VJT van a ser muy parecidos. Voy acá. No quería copiar tantas cosas, pero bueno, solamente esto. Entonces, en cuanto a pequeña señal, el MOSFET tiene una ventaja con el VJT que tiene menos componentes en su modelo Pi. Entonces, siendo este el modelo Pi del MOSFET aproximado con R0 igual a infinito, gate, drain, source, es GM, BGS. El del VJT va a incluir una resistencia en donde había un circuito abierto en el MOSFET. Una resistencia que se va a llamar RP.
que depende de la corriente del colector. Esto es base, esto es emisor y esto es colector. M, eh, voltaje en la resistencia pi. ¿Mm? Entonces, ¿eso qué nos indica? Bueno, primero que todo, o sea, las ecuaciones que nos vayan a salir de BJT van a incluir este elemento, RPi, pero no va a ser muy diferente, no van a ser muy diferentes a las de MOSFET, ¿sí? Algunas cosas se van a mantener. Vamos a verlo aquí en las ecuaciones. Por ejemplo, entre source común y emisor común, vamos a ver que La, acá, esto es igual, ¿no? Esta es esta misma. Pero entonces, ¿qué pasó? No dijimos que iban a incluir otra resistencia. Bueno, pues la vemos acá, en la impedancia de entrada. Ahora, la impedancia de entrada depende de RPi, no solo de las resistencias de gate o de las resistencias de base, como sería el símil acá. Entonces, vamos a tener una resistencia adicional, que es la resistencia pi, de la cual va a depender nuestra impedancia de entrada. ¿Mm? Y ahora, desde ahora los spoileo. Entre más, pues, no como antes, nosotros podíamos poner prácticamente el valor que quisiéramos de la resistencia de gate, pues aquí ya no lo vamos a poder hacer. ¿Mm? Pero bueno, de resto funciona igual. Bueno, en emisor degenerado vamos a encontrar muchas más diferencias. Sin embargo, pues si aproximamos levemente las cosas, vamos a ver muchas similitudes. Por ejemplo, uy, momento. Grandes, listo. Entonces, en source degenerado encontramos algo muy parecido acá a esto, al source común, pero se incluía la RS, ¿sí? La cual en pequeña señal del source común no se tiene en cuenta. Aquí va a pasar algo muy parecido. Por ejemplo, ah, bueno, si nosotros aquí consideramos eh, que la resistencia de... Oh, no, vamos a ponerlo acá, hacerlo como más visible. Vamos a empezar a hallarle las similitudes entre una y la otra. A ver. Entonces, si nosotros empezamos a considerar que este elemento B más uno, beta más uno, que beta de por sí es grande, R más la resistencia de emisor, es mucho más grande que la resistencia de el generador, pues entonces vamos a poder eliminar este factor. ¿Sí? Voy a dejar acá abajo lo que vamos considerando.
¿Listo? Bueno, si ya tenemos esto así, pues podemos decir que beta, si beta es muy grande, beta sobre beta más uno, esto es muy cercano a uno. Entonces podemos cancelarlo. Ahora, ¿qué es RE y qué es, bueno, qué es RE? Esta resistencia en minúsculo. Pues realmente es un término que viene a partir del modelo T, que nos dice que eh, esto es aproximadamente alfa BT sobre IC. Y bueno, alfa realmente ¿qué es? Alfa es un factor, es, es este factor prácticamente. Entonces alfa también va a ser muy cercano a uno. ¿Y qué es IC? ¿Qué es PT sobre IC? Pues realmente es el inverso de GM. Ahora, evaluemos esto. ¿No es muy parecida esta ecuación a esta? ¿Mm? La del sur degenerado a la del emisor degenerado, con unas particularidades, obviamente. ¿Vamos todos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no. Pero bueno. Entonces, esa es la idea. Hay similitudes bastante notorias y bastante grandes entre uno y otro. ¿Sí? Por ejemplo, en colector común vamos a tener tal cual mismo. ¿Sí? Vamos a tener ecuaciones muy similares. Lo que nos va a permitir realmente, eh, pues, hacer un símil muy sencillo entre la forma de hacer, em, la forma de diseñar amplificadores con MOSFET que diseñarlas con BJT. Hay cosas que no podemos obviar, obviamente. Nosotros también, valga la redundancia, nosotros sabemos que, por ejemplo, RP va a incluir una algo, bueno, por no decirlo así, una deficiencia, pues, por decirlo así, una dificultad para algunas similitudes que tenemos acá, ¿sí? O sea, el RP, pues, obviamente va a hacer que la impedancia de entrada de los BJT, pues, sea mucho menor al de los MOSFET. Pero pues a partir de eso, realmente, si consideramos tratar esto un poco distinto a lo del MOSFET, lo demás ya va a ser muy similar. ¿No? ¿Para qué les digo esto? Realmente pues para que ustedes pues empiecen a ver que que pues de una vez ya con los conocimientos adquiridos del MOSFET ya pueden empezar a ver a los amplificadores con BJT sin tanto misterio y pues pueden empezar a aplicar algunos métodos de diseño que utilizaron aquí en el MOSFET
como les digo, lo pueden utilizar aquí en BJT. Es un conocimiento adquirido que pues realmente pues no toca desecharlo, sino reajustarlo un poco a lo que es BJT. ¿Mm? Realmente eso era lo que les tenía que decir el día de hoy. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda o algún comentario adicional? No, profe. Vale. Bueno, bueno. Ya al finalizar esta clase, creo que voy a colgar esta guía que tengo acá, la voy a colgar o sea, bueno, el profesor Jonathan no me ha comentado si ya está listo todo o no. Pero pues creo que la podemos ir subiendo. ¿M? Para que ustedes la vayan revisando y si hay algún cambio pues yo se los comentaré, ¿vale? Bueno, eh, ok, listo. Entonces, ahora, bueno, si no hay preguntas de esto, voy a responder algo que me han preguntado bastante, y es en cuanto a las impedancias de entrada y de salida de los amplificadores con MOSFET, ¿vale? De hecho es en general, cómo medir estas impedancias. Y bueno, realmente algunos me preguntaron, bueno, me dijeron, bueno, profe, nosotros cómo hacemos en el simulador para medir estas impedancias de entrada y estas impedancias de salida. Y, eh, y me decían como, vengan, en el circuito que nosotros montamos, lo medimos utilizando el multímetro. Yo escuchaba esto y como, no, realmente esto no puede ser así. Bueno, ¿por qué? Tengan en cuenta una cosa muy clara. Las impedancias de entrada y de salida es un equivalente que se crea eh, a partir del funcionamiento, o bueno, de que el dispositivo esté en región activa o en región de saturación, ¿sí? En el caso de los BJT y en el caso de los MOSFET respectivamente, ¿sí? O sea, nosotros no podemos simplemente llegar y medir con un multímetro. ¿Por qué? Porque realmente lo que vamos a hacer es vamos a tener una interferencia en las mediciones. O sea, estos valores son meramente a partir de una excitación sinusoidal o variable en el tiempo, como lo quieran llamar, ¿sí? Y, o sea, sin el modelo de pequeña señal no existe esto, entonces realmente no lo podemos medir así simplemente con un multímetro, no es posible. ¿Cuál es el procedimiento realmente para la medición? Bueno, yo lo expliqué hace dos clases, pero creo que no quedó muy bien entendido. Realmente nosotros vamos a medir, o bueno, aquí lo tenemos, vamos a copiarlo. Oh, ok, bueno. Bueno, antes de empezar con la medición de esto, pues tenemos que saber que hay dos caminos. Hay dos caminos para... ¿Para qué? Para
para hallar las impedancias de entrada y las impedancias de salida. Bueno, el primer camino pues siempre va a ser el camino analítico, ¿sí? Nosotros simplemente podemos reemplazar en las ecuaciones y podemos tener la impedancia de salida o la impedancia de entrada de cualquier configuración. Eso no tiene ningún problema, ¿sí? Ahora, que no quisiéramos seguir el camino analítico, sino el camino experimental, pues ahí ya tenemos que aplicar este método que vamos a ver. ¿Mm? Entonces, como yo les había dicho antes, la impedancia de entrada es lo que va a determinar qué tanto voltaje va a recaer dentro del amplificador y qué tanto va a amplificarse, ¿sí? Entonces, vamos a poner que nuestro amplificador está dentro de esta cajita, va a ver lo que se le conecte como un equivalente de una resistencia y de una fuente, ¿sí? Y si se le conecta algo en la salida, pues él lo que va a ver es la impedancia de lo que se le conecte, ¿no? Entonces, siendo que nosotros en cuanto a este circuito vamos a tener un divisor de tensión porque las resistencias como tal equivalentes quedarían en serie, ¿sí? Pues entonces eh, a partir de el cambio de voltaje pues vamos a poder saber cuáles son las impedancias dentro de esta cajita. De hecho, hace 2 semanas eh, se probó cuáles eran las impedancias de entrada y de salida del amplificador que que estábamos probando ahí, que era un source común. ¿Mm? Entonces, como decíamos, el voltaje que realmente recaiga sobre esta resistencia es el que va a verse amplificado por nuestro circuito amplificador. Entonces, si nosotros restringimos que no todo el voltaje que de nuestra fuente lo reciba nuestro amplificador, ahí vamos a poder saber cuánto es la impedancia de entrada de este. ¿Y por qué? Bueno, digamos que, listo, tenemos conectado nuestro generador, así de esta manera. Pero vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a conectar otra resistencia acá, porque pues sabemos que esta RSIC no es muy grande. Entonces, esto es como tal el generador. Vamos a colocar otra resistencia acá y que sea comparable con esta, ¿no? Porque pues si esta sabemos que analíticamente más o menos es 10K, pues prácticamente, o sea, si estas son 10 ohmios, perdón, 50 ohmios, pues sabemos que prácticamente todo el voltaje va a quedar sobre esto. ¿No? Entonces, si nosotros ponemos una resistencia de 10K en serie con el generador y con nuestro amplificador, ¿qué va a pasar? Bueno, el voltaje se va a dividir, ¿no? Bx solo va a ser la mitad de lo que genere lo que ofrezca, perdón, este generador. ¿Mm? ¿Y cómo haríamos para medir cuánto es esta impedancia? Bueno, pues realmente es importante ponerle
un valor similar. ¿Sí? Si tienen valores similares, va a haber una división del voltaje que genere que genere este generador. Entonces, pues vamos a poder saber en qué punto, o bueno, más o menos, si por ejemplo aquí nosotros vemos que sobre nuestro generador, o sea, si medimos en este punto, voy a poner los medidores. Si en este punto medimos 10 voltios y en este punto vamos a medir 6 voltios, pues sabemos que en esta resistencia se quedaron 4 voltios. Y pues haciendo una relación entre los voltajes y las resistencias vamos a poder hallar cuánto es esta resistencia. Eso está mucho mejor explicado en esa clase, pero lo que quería mostrarles era que realmente este es el método. ¿Mm? Ahora, lo mismo con la salida. La idea con la salida es que todo el voltaje que se amplifique recaiga sobre la resistencia de carga. Por eso es que entre más pequeña sea esta Z out, pues es mejor. Porque nada se va a quedar en el amplificador y todo se va a transferir a la resistencia de carga. Entonces, pues la idea realmente es que si nosotros empezamos a bajar esta carga y Zout se hace comparable con RL, pues el voltaje se va a dividir. ¿Sí? Y ahí en ese punto vamos a poder saber, relacionando, haciendo, o sea, midiendo al comienzo sin carga, nuestro amplificador daba 10 voltios. Y cuando le ponemos una resistencia pequeña, nos da 5 voltios, pues vamos a poder saber cuánto es el valor de Zout. Como les digo, esto está mucho mejor explicado en esta parte. Pero pues quería hacerles este énfasis para que digamos que no empiecen a pensar cosas que no son. ¿Sí? Eh, no sé si quede más claro o quieren de pronto, o bueno, o realmente tendrían que pasar a ver esto que lo hice tal cual con el simulador. Eh, pues pronto para los que estaban preguntando de esta cuestión. ¿No? Bueno, supongo que nada, nada. Bueno, muchachos, si no hay preguntas de esto, ¿hay preguntas adicionales de alguna otra cosa? Vale, Daniela. Bueno, ¿hay otras preguntas que todavía tengan? Aprovechen que todavía no han entregado el, el que el taller de MOSFET, pues para preguntar, ¿no? No se queden con la duda. No tengo ningún problema, pues tenemos tiempo. Cualquier pregunta que tengan, háganla, no hay ningún lío. Profe, de todos modos, cualquier cosa podemos preguntar ahorita en la clase de la tarde, ¿no? Siempre está la posibilidad de hacerlo, tal cual. Ustedes tienen ese beneficio.
Listo, profe. Vale. Bueno, muchachos. Entonces, eh, si no hay más cosas, si no hay más comentarios, les dejo esto para que lo vayan mirando, revisando. Les dejo esta guía. Ya la voy a subir. La otra semana pues vamos a ver dudas acerca de esto para que ustedes estén eh, o sea, pues relacionen mejor las cosas que pues vamos a ver acá con o sea, hay una pequeña parte de caracterización que es importante que la vean, pero pues bueno, eh, ya pues tendrán que verla y vamos a hablar acerca de eso en la próxima clase, pero pues bueno. Si no hay más cosas por el momento, pues yo creo que podemos dejar hasta acá la clase. Y pues nada, realmente muchísimas gracias a ustedes pues por su atención, por estar acá. Y, y como les digo, si tienen más preguntas, háganlas, no se queden con las dudas. ¿Sí? En la otra clase, en un correo, en el foro, hay posibilidad full para que lo hagan, ¿listo? Entonces nada, muchachos. Ahí nos estamos hablando, ¿vale? Cuídense, que tengan buena semana. Listo, profe. Bueno, Bueno, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. vale. Gracias, profe. Hasta Bueno. luego, gracias.